Okay, Anna, you're good to go. Ok, Ana, ya puedes iniciar. Hello, everyone. Hola a todos. To start this next presentation, we are going to start with a silent prayer. I invite you to kneel with me. Pray. Para iniciar la siguiente presentación, vamos a comenzar con una oración silenciosa. Los invito a todos a que se arrodillen conmigo para orar de forma silenciosa. Amén. Amén. Así que we stopped at the end of our brains being permeable. nosotros paramos en la última presentación hablando sobre cómo nuestros cerebros son permeables. Just a second. Solo un segundo. And what I want to speak about now Y de lo que quiero hablar ahora is the conclusions we have about it es sobre las conclusiones a las que llegamos and how that is going to affect our lives. y cómo eso llegará a afectar nuestras vidas. With this study, it's not my objective to deny the biological differences. Con este estudio no es mi propósito negar las diferencias biológicas, Because it's clear to us that men are different than women. porque es evidente para nosotros que los hombres son diferentes a las mujeres Biologically saying. en el sentido biológico. And of course we have this biological script, I could say. Y por supuesto contamos con este guión biológico, si lo pudiera decir así. And we can't ignore that. Y nosotros no lo podemos ignorar. Because if we do, I think we wouldn't be a good testimony for the world. Porque si lo hiciésemos, creo que no seríamos un buen testimonio para el mundo. Because we could be like inconsistent about our statements. Porque pudiéramos llegar a ser inconsistentes sobre o en cuanto a nuestras declaraciones. What we have to do about all these things, Y lo que nosotros tenemos que hacer por encima de todas estas cosas it's integrate all of them. es integrarlas todas. Like, okay, we have this biological evidence about men's body, a women's body. Es decir, bueno, nosotros contamos con toda esta evidencia biológica sobre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer. But this body is, this biological script is playing in a social stage. Pero este cuerpo, este guión biológico, se desarrolla en un escenario social. Voy a repetir la última oración. What I'm saying is that this biological script is playing out in this social stage. Lo que yo quiero decir es que todo este guión biológico se desarrolla en un escenario social. So, we should ask ourselves, así que deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos if the world is gendered or not. Si el mundo es de género o no. And if our brains are attached to the world. Y si nuestros cerebros se vinculan al mundo o se apegan al mundo. If our brains are attached to the world. Si nuestros cerebros están atados al mundo, vinculados al mundo y a su influencia. What we really need to think about
is to think about these two group of people. Lo que nosotros necesitamos es pensar en estos dos grupos One de of them being personas, women. uno de ellos siendo mujeres, That we already saw it, in this study being considered as inferior and deficient. y ya nosotros vimos a través de este estudio cómo fue llegada a considerar como inferior y deficiente. But now more softly, with this special complementary skills. Pero ahora de forma más sutil con este conjunto de habilidades complementarias y especiales. And we need to understand where those differences might have come from. Y nosotros necesitamos comprender de dónde pudieron haber surgido aquellas diferencias. And perhaps look to the world instead of looking to the brain. Y quizás llegar a ver hacia el mundo en lugar de ver hacia nuestro Because we cerebro. already saw that our brains are plastic, they are permeable, Porque- and they are, the right term is predictive coders. Porque ya nosotros acabamos de ver de que nuestros cerebros son plásticos, permeables y, voy a utilizar el término correcto, utiliza patrones And that's predictivos. what makes a person, if I can put it this way. Y eso es lo que hace a una persona, si lo pudiese decir así. And the sad story about it Y la historia triste de ello, and the sad part of it y la parte triste de ello, is that people respond to this kind of study as being not sufficient. es que la gente responde a esta clase de estudio como siendo no suficiente. There is this psychologist called Simon Baron Cohen. Tenemos a este psicólogo cuyo nombre es Simon Baron And he Cohen, also studies about Barrett Cohen. autism and the brain of an autist person. Y él realiza toda esta serie de estudios sobre el autismo y el cerebro de una persona con And the autismo. study and the response to Gina's book was the following. Y su respuesta al libro de Ginny fue la siguiente. She thinks it's all culture and no biology. Ella piensa que todo va en función de la cultura y no de la biología. As we saw, these two things are completely mingled. Pero como ya nosotros vimos, estas dos cosas están completamente fusionadas, mezcladas, And they cannot be separated y no pueden ser separadas. because our brains are plastic, Porque they are no- permeable, Porque nuestros cerebros son plásticos, son permeables, predicting things. y funciona prediciendo cosas. And what influences these three parts in our brains is our environment. Y lo que influencia estas tres partes es la influencia de nuestro ambiente. So when people look to the differences between women and men, Así que cuando las personas procuran sobre las diferencias entre mujeres y hombres, to a male and female brain, they are going to compare the size of the brains, comparing the female cortex with a male cortex. entre las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer, las diferencias es de tamaño, la diferencia en el tamaño de la corteza, But they don't use to ask to the most important question here, which is what will be the situation if these women have access to the same education, socioeconomic status, influence. pero el tema es, ¿cuál sería la respuesta a la Sorry, I'm pregunta? going to repeat because that was too long. Ok, discúlpeme, voy a repetir porque eso What fue we muy have largo. to, ask ourselves Lo- and what they should ask themselves, the Lo- scientists, Lo que nosotros nos deberíamos de preguntar y lo que ellos se deberían de preguntar, los científicos,
is despite all these differences in this size of the brain, es que a pesar de todas estas diferencias y el tema de las diferencias en el tamaño de los cerebros, we should ask if women have the same opportunities that men have. nosotros deberíamos de preguntarnos si es que las mujeres tienen las mismas oportunidades que tienen los hombres, If they have the same external influence as men have. si ellas tienen las mismas influencias externas que los hombres. And that can be about education, socioeconomic status. Y eso pudiese involucrar temas como si tienen acceso a la misma educación, al mismo estatus So socioeconómico. what they basically do is they completely ignore that the plasticity of our brains. Así que básicamente lo que ellos hacen es que ellos ignoran completamente la plasticidad de nuestros cerebros. Now that we finished this subject about our brains, Ahora que hemos finalizado con este tema sobre nuestros cerebros, I want to make a quick summary yo voy a hacer un breve resumen because some of the people are watching this presentation and didn't watch the other ones. porque algunas personas no van a ver, no vieron, no tuvieron la oportunidad de ver esta presentación ni las anteriores. So what we saw till now Lo que hemos visto hasta ahora is first, history is important in Bible to understand that God tolerates us. la primera es de que la historia es importante en la Biblia porque nos demuestra que Dios nos tolera. And he's going to do his best with what he have in his hands. Y Él va a hacer lo mejor según lo que Él puede, según lo que puede en sus manos, To try make things more easier to things more humanly, if I could put in these words. según lo que tenga en sus manos, y va a intentar hacerlo lo más fácil posible, lo más humanamente posible, si lo pudiese And decir de that esa forma. secular history is important too, Y que la historia secular es importante para. and it's very important to understand where we are. Es muy importante para nosotros saber dónde estamos. And when I say where we are, is identifying what are the sins of Babylon in our days. Y cuando yo digo dónde estamos es intentando decir, identificar cuáles son los pecados de Babilonia en nuestros días. And try to see these patterns in the secular history to identify them correctly. Y tratar de ver estos patrones en la historia para intentar identificarlos de forma correcta. And the other thing that we talk about here in this study Y la otra cosa que nosotros hemos estado intentando hablar aquí durante este estudio was about if we were going to choose Bible and spiritual prophecy or science. era sobre si nosotros vamos a utilizar la Biblia y el espíritu de profecía o la ciencia. Because what we saw today and yesterday, porque lo que nosotros vimos is that hoy y ayer Moses wrote these 5 books in 40 years, if I could say that. es que Moisés escribió estos 5 libros en un periodo de tiempo de 40 años, si lo pudiera The decir first así. the 5 first books in Bible, Moses wrote them. Los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés los escribió. And that 5 books contains a lot of laws. Y esos 5 libros contienen muchas leyes. And that was the reference for all the rest of the prophets and kings. Y esos 5 libros fueron las referencias para el resto de los libros, profetas, reyes. Till we have like this new authors almost
1,200 years later. hasta que nosotros llegamos a tener este conjunto de nuevos actores unos 2000 años después. So what we were arguing here is about let me rephrase that. Déjenme reformular eso. What we should ask ourselves if it was a progressive way that we should follow. Lo que nosotros deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos es si esa es una forma progresiva que nosotros deberíamos de seguir. Because almost the whole Bible were based upon 5 books. Porque casi toda la Biblia se basó sobre 5 libros. And Paul has to deal with all these beliefs in his time. Y Pablo tenía que lidiar con todas aquellas creencias en su tiempo. So we need to understand that Moses is not that he was supporting divorce or all those bad things. Así que no estoy diciendo que Moisés estaba apoyando las But palabras o todas when we aquellas think cosas about today, malas, about how we use Bible and spiritual prophecy, pero nos hace pensar hoy en cómo nosotros deberíamos de utilizar la we Biblia y el tend espíritu de to profecía. try Cuando not even nosotros, apply to our days. It's more about being very literal about what he wrote. cuando nosotros vemos hacia la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros a veces podemos llegar a pensar de forma muy literal sobre las cosas que él So what we escribió. see is that Ellen White starts to develop a lot of things that was misunderstood by people who read the Bible. Luego nosotros llegamos a ver cómo Ellen White comenzó a malinterpretar algunas cosas So you never saw in any place in the Bible saying that slavery was a sin. de lo que fue escrito en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia tú vas a llegar a encontrar que la But esclavitud es pecado. in early writings, you have Ellen White saying that slavery is a sin of Babylon. Pero en primeros escritos tú vas a tener allí a Ellen White diciendo que la esclavitud era el pecado de Babilonia. People can think that this is maybe an inconsistency, Algunas personas tienden a pensar de que esto puede llegar a ser quizás inconsistencia, but we have the same faith we have in Ellen White, talking about some of the things to her time that is different from the biblical times. pero nosotros tenemos que tener la certeza, la fe de que algunas de las cosas que I Elena think White we need to aplicaba de la have the Biblia same faith in science. Actually, we don't even have to para su have tiempo, that faith in science. yo digo de que nosotros deberíamos de tener la misma fe en la ciencia, Because science, as we already saw, is pretty clear. You need proof to make a statement. porque ya nosotros lo comprobamos, ya nosotros lo dijimos de que la ciencia es bastante clara al decir And necesitas as comprobar antes de dar una we declaración. Y como vimos, the study of the human body and the human brain este estudio sobre el cuerpo humano y el cerebro humano it's a way of God, I think, es una forma en la que Dios creó of demonstrating more things about himself and about how we should treat people. está demostrando algunas cosas sobre sí mismo y cómo deberíamos de tratar a las personas. Actually, it's not even how to treat people. It's more about how we classify people. De hecho, ni siquiera es tanto como nosotros tratamos a las personas, sino cómo las clasificamos. Because depending on how you classify someone, Porque dependiendo de cómo tú clasifiques a alguien, this is going to define what the attributes of this specific person and what are
the attributes of this other person. Eso va a llegar a identificar cuáles son los atributos de esta persona y cuáles son los atributos de esta otra persona. And we need to remember that if a woman is compared to children and savages or even an animal, Y nosotros deberíamos de recordar si una mujer es comparada con niños o incluso con salvajes o animales, how we treat animals, ¿cómo nosotros tratamos a los animales? like we think they are not intelligent and they don't have the same capacity we have. Nosotros decimos que ellos no son inteligentes o que no cuentan con las mismas capacidades que nosotros tenemos. And we tend to do that with people. Y nosotros tenemos que hacer eso con personas. But what science is going to show us Pero lo que la ciencia nos va a demostrar is that classifying without having proofs es que clasificar sin tener pruebas can be damaging. puede ser dañino. And we can feel these damages today. Y nosotros podemos sentir esos daños hoy. And then we talk about the functions of a brain and what defines someone. Luego nosotros comenzamos a hablar sobre lo que es el cerebro y lo que define a alguien. And it's this three things that we already talked about. Son estas tres cosas de las que ya hemos hablado. And the next thing we are going to speak about is about women in the pulpit. Y la siguiente cosa que nosotros vamos a abordar es sobre las mujeres en el púlpito. And I don't know if everyone are aware about our past history. Y yo no sé si todos ustedes están conscientes de nuestra historia pasada. I'm talking about the end, actually. Ellen White days, let's put it this way. Estoy hablando de hecho sobre los días de Ellen White. Vamos a ponerlo de esa forma. And even some centuries before her. E inclusive algunos siglos antes de ella. Actually, a century before her. De hecho, un siglo antes de ella, para ser más específico. But because we have this thought that maybe women are talking in churches just for a few decades now. Porque a veces nosotros llegamos a pensar de que este tema de las mujeres, hablar en las iglesias, viene desde hace unas décadas. But I want to share with you some information. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes alguna información about what happened in the middle of the 18th century. Sobre lo que pasó en el medio del siglo XVII, XVIII. With the First Great Awakening. Con el primer gran despertar. And what happened is that this Great Awakening kind of swept England and the American colonies. Y lo que básicamente pasó es que este primer gran despertar lo que hizo fue prácticamente barrer a Inglaterra. And what religion did was taking women out of shadows. De las 13 colonias y intentaba sacar a las mujeres de las sombras. Yo voy a citar un testimonio sobre esto, un testimonio donde se habla sobre este evento. La experiencia de la conversión en sí misma, por ejemplo, en un ritual público en el cual las mujeres son alentadas a unirse. In these ideas that bloomed, let's put in these words, that happened in the Great Awakening.
este conjunto de ideas que ensombrecieron, si lo pudiera decir así, occurred in the Second Great Awakening. durante el primer gran despertar, también ocurrieron en el segundo gran That despertar. happened from the end of the 18th century till the second decade of the 19th century. Acontecieron desde el final del siglo XVIII hasta la segunda década del siglo XIX. And what happened is that people were convicted of the power of the gospel to not push women, but Y lo que ocurrió fue que algunas I don't know personas how to describe, but like to change this idea of traditional roles. utilizaron el Evangelio para comenzar a cambiar sus ideas sobre el rol tradicional con respecto a las mujeres. So we have then these women talking in the pulpits. Así que tenemos este tema de las mujeres hablando en el púlpito. And this is nothing according to 2 Timothy, I believe. Y esto no es nada de acuerdo a 2 de Timoteo, creo. Actually, I'm not certain if it's 1 Timothy chapter 1 or 2 Timothy chapter 2. De hecho, no tengo certeza si es 1 de Timoteo capítulo 1 But o what 2 de people, Timoteo capítulo 2. conservative people in that time would say that is women cannot speak in public. Pero lo que básicamente decían todas aquellas personas conservadoras era que de aquel entonces era que las mujeres no deberían de hablar en púlpito And y en we el don't have pu- to y en go público. that far because we had this experience in our movement. Y de hecho nosotros no pudiésemos ir tan lejos porque nosotros llegamos a tener esa experiencia en nuestro movimiento. Women could not speak in the pulpit. Las mujeres no podían hablar en el púlpito. Even Ellen White, she speaks about that. Inclusive Ellen White habla sobre eso. About something that happened to her and with her brother. Sobre algo que le pasó a ella con su hermano. She was going to say something in the pulpit and her brother came to her and said the following to her. Porque ella iba a decir algo en el púlpito, pero luego llegó su hermano y le dijo lo siguiente a ella. I beg of you, do not disgrace the family. Él dijo, te ruego que no hagas caer en desgracia a la familia. Haré todo lo que tú quieras con tal de que tú no salgas como predicadora. He wrote that to her. Él le escribió eso a ella. And then Ellen White replied, y luego Ellen White respondió, can it disgrace the family for me to preach Christ and Him crucified? ¿pudiera llegar a ser una desgracia para la familia que yo predicase a Cristo y a Cristo crucificado? Then she said, luego ella give dice, me all the gold your house could hold, I would not cease giving my testimony for God. aunque tú me dieses todo el oro que tienes en tu casa, yo no dejaría de dar el testimonio de Dios. And I was talking to a group of people in my old church. Y yo estuve hablando con un grupo de personas en mi antigua iglesia. And I was trying to argue with them, like I think 7 years ago, I think. Y yo estaba intentando argumentar con ellos hace unos 7 años, creo. Why a woman cannot speak in the pulpit? ¿Por qué una mujer no puede hablar en el púlpito? We have Ellen White. Tenemos a Ellen White. And their argument was the following. Y ella dijo lo First of all, siguiente. God called for 2 men first. Primero que nada, Dios llamó a 2 hombres. And then He called Ellen for Ellen. Y luego llamó a Ellen White.
It's like if the world has just two men and one woman. Es como que si en el mundo solo hubiesen dos hombres y una But we mujer. had a lot of people in the Millerite movement at that time. Pero nosotros tenemos a muchas personas en el movimiento milerita en aquel tiempo This is a very bad argument. que dicen, bueno, esto es un argumento muy malo. And one of the things they used to say Y una de las cosas que ellos solían decir is that the exception is a confirmation of the rule. es que la excepción es una confirmación de la regla. And this is some of the arguments about when we talk about laws in advocacy. I don't know how to pronounce that in English, sorry. Y tenemos este conjunto de reglas So, y de abogación. it was not Ellen White that was speaking in the pulpits. Así que no era solo Ellen White que estaba hablando en los púlpitos. There were people that were fighting for this right of women inside the church to speak publicly. Habían personas dentro de la iglesia que estaban luchando por este derecho de las mujeres para hablar en público en el púlpito. Uriah Smith is one of these people. Uriah Smith es una de aquellas personas. In July 30, 1861, y el 30 de julio de 1861, he was an editor for the review. él era un editor para la review And he reprinted an article from the Portadown News. y él reimprimió un artículo de una revista. And that was his words of approval. Y allí ves sus palabras de aprobación. We consider the following a triumphant vindication of the right of the sisters to take part in the public worship of God. Nosotros somos partes de quienes defienden el derecho de la mujer de hablar en púlpito en la iglesia de Dios. The writer applies the prophecy of Joel. El escritor apela a la escritura de Joel. Your daughters shall prophesy. Sus hijas profetizarán. Talking about the female preaching. Hablando sobre la predicación por parte de And mujeres. he continues, but while it must embrace public speaking of some kind, this we think is but half of its meaning. No entendí. So, the topic of women's public role in the Adventist Church Así que el tema del rol público de la mujer en la iglesia adventista came out like many times. surgió muchas veces. In 1879, En 1879, and James White wrote articles supporting it. Andrews y James White escribieron artículos apoyando eso. G.C. Tenney, Tenney, I don't know to pronounce that, sorry, did the same thing. G.C. Tenney o Tanney, disculpen, no sé cómo pronunciar eso, escribió And he sobre la even, misma cosa. Published and reprinted in the same thing in 1892 and 1894. Él, de hecho, reimprimió aquellos artículos en los años 1892 y 1894. So why would someone reprint something? Entonces, ¿por qué alguien reimprimiría algo? I think
think it's pretty clear, I think. Yo creo que es bastante claro, creo. People were supporting in the church about women talking in public, speaking in public. Habían gente dentro de la iglesia que estaban apoyando el hecho de que las mujeres hablasen en público, en el púlpito. So we even have Ellen White talking about it, making this call to women. Inclusive nosotros tenemos a Ellen White hablando sobre ello, haciendo este llamado para las mujeres. And the first time we can see her doing it Y la primera vez que nosotros podemos ver a ella haciendo eso is in 1878, when she es said, en 1878, "Sisters, donde ella dice, God calls you to work in the hermanas, harvest field and help gather in the sheaves." Dios las llama para trabajar en el campo de la cosecha y de reunir a sus hijos. I'm going to repeat that. Yo voy a repetir eso. God calls you to work in the harvest field and help gather in the sheaves. Dios las llama a trabajar en el campo de la cosecha y de reunir a las ovejas del rebaño, perdón. Then in 1886, Luego en 1886, she said the following: ella dijo lo siguiente. "It was Mary who first preached a rising Jesus. Fue María la que por primera vez predicó a un Cristo resucitado. And the refining, softening influence of Christian women is needed in the great work of preaching the truth now." Y la gran influencia refinadora y suavizante de las mujeres es necesaria a la hora de predicar hoy. So we see here that Ellen White is going against the Bible about women speaking in public. Así que aquí nosotros podemos ver cómo Elena White va en contra de la Biblia en lo que respecta a las mujeres hablando en público. And when I say speaking in public, it's not that speaking in public it's a problem in Paul's time. Y cuando yo digo hablar en público, no es que el hablar en público sea un problema en el tiempo de Pablo. What he's saying is specifically saying that women could not teach in public in a church. Lo que cuando él dice en público es que las mujeres no pueden enseñar dentro de la iglesia. So, in 1898, Así que en 1898, Ellen White said, Elena White dijo, "There are women who should labor in the gospel ministry. hay mujeres que deberían de trabajar para el ministerio evangélico. In many respects, they would do more good than the ministers who neglect to visit the flock of God." En muchos aspectos, ellos harían mucho bien en lugar de los ministros que visitan la grey de Dios. She even talks about advocating for fair wages and policies affecting women. Ella incluso aboga por la igualdad en términos salariales y de aquellas políticas que afectan a las mujeres. In the same year, she said the following: En el mismo año ella dijo lo siguiente: "If a woman is appointed by the Lord to do a certain work, si una mujer es apuntada o señalada por Dios para realizar cierta obra, her work is to be estimated according to its value. su obra tiene que ser estimada de acuerdo a su valor. It may be thought to be a good plan to allow persons to give talent." Pienso que si Dios permitió que una persona tuviese talentos, I'm going to repeat this phrase. It's kind of long. yo voy a repetir esta frase, es algo Try to larga. put them in the middle. Voy a intentar separarlas en el medio.
actually, I'm going to share with you this quote in the chat of the Zoom chat. It can be that way? De hecho, voy a compartir esta cita en el Be good. chat de Zoom. So, ¿Pudiera ser de esa forma? Sería bueno. one Ok, así que aquí tengo una. here. Aquí. If a woman is I already read that. It Lo may be acabo de thought leer. to be a good plan to allow persons to give talent and earnest labor to the work of God while they draw nothing from the treasury. Mm. No he visto conveniente que una persona trabaje para la gloria de Dios en el ministerio del Evangelio sin sacar nada de la tesorería. God will not put his sanction on any such plan. Dios no daría su permiso o su sanción para tal plan. So, after that, we have these words of support to women. Después de esto, nosotros Not just entonces, by Ellen White, but for the men in that time. nosotros tenemos este tema del apoyo hacia las mujeres, no solamente por parte de Ellen White, sino And por los sometimes we hombres de can aquel think that tiempo. Ellen White was being inconsistent in her view of women's rights. Y a veces nosotros llegamos a pensar que Ellen White es algo inconsistente en cuanto a esta visión, perspectiva que ella tenía sobre los derechos de las mujeres. Because one of the first quotes we read, Porque una de las primeras citas que nosotros leímos, she was saying that we shouldn't join to this movement in favor of human's rights. ella dijo que nosotros no deberíamos de unirnos a este movimiento en favor de los derechos humanos. But the way she does it in the church is completely the opposite. Pero la forma como ella lo hace en la iglesia es completamente opuesto. And what I like to think about, Lo que a mí me gusta actually, it's pensar, more what I like to guess. de hecho, es más lo que a mí me gusta adivinar. Is that when she says about not joining the women's rights movement, Cuando ella dice que ella no apoya que la iglesia se una al movimiento de los I derechos think de la she was mujer, basically saying that our influence is going to be lost if we do something like that. yo creo que lo que ella básicamente estaba diciendo es que nosotros perderíamos nuestra influencia si hiciéramos tal Because the cosa. way she puts in the end of this paragraph Porque de la forma en como ella lo coloca al final de ese is último that párrafo, if we start dressing like the spiritualists, this reform dressed, es que si nosotros yeah, comenzamos a vestirnos igual que estos espiritualistas o estos reformadores del vestido, people are going to think that we are spiritualists and we are going to lose our influence on them. las personas alrededor van a pensar de que somos espiritualistas y por lo tanto vamos a perder nuestra influencia sobre ellos. So, what started to happen in the Adventist Church Así que lo que comenzó a acontecer en la iglesia adventista is that we started to have a lot of women in these high positions in the conference church. es que nosotros comenzamos a tener a estas mujeres en altas posiciones dentro de la conferencia general de la iglesia. And there is this SDA yearbook. Y tenemos a este anuario de la iglesia adventista. I have other references to the quotes I'm using here. I can share with you in the end. Yo tengo algunas otras referencias sobre esta cita que yo voy a compartir con ustedes, las voy a compartir también al final. But this yearbook was showing that we had a lot of women in these high positions. Pero en este anuario se nos muestra cómo tenemos a estas mujeres en altas posiciones, en altos cargos. And initially, it was like from the 60 positions in the conference church. Y
Si no me equivoco, existen unas 60 posiciones en la estructura de la conferencia de la iglesia. It was like 60 positions in high positions in the conference church, like the president and then people working with the treasury. Habían Like unas, this to the whole world. habían unas 60 posiciones en la iglesia, como el presidente, el administrador, el tesorero, 20 of these alrededor del 60 mundo. high positions Y 20 de estas 60 posiciones were women, la ocupaban mujeres. and they used to occupy these treasurer positions. Y ellas llegaban a ocupar este tema, el cargo de tesorera. But it's interesting because the number of women heading conference, Pero es interesante el hecho de que estas mujeres, estando en la conferencia, heading this like conference departments, teniendo estos departamentos de la conferencia, was even more remarkable. era algo aún más resaltante. In 1915, En we have like 1915 2/3 of the 60 educational department leaders. tenemos allí a 2/3 del líderes. Lideraban 2/3 del departamento de educación Sabbath school department leaders. y más de 60 líderes del departamento de escuela sabática. So what we can see here is that women are taking control, let's put it this way. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que las mujeres están tomando el control, si lo puedes decir así. I'm just trying to actually it's not taking control, it's more about they really wanted to work. De hecho, no es tanto como tomando el control, sino que ellas realmente querían trabajar. And in these graphs that I can give to you later, I don't have the graphs here. Y en estos gráficos que me gustaría compartir con ustedes, yo no tengo los gráficos aquí. Just a moment. Solo un momento. We lost the Spanish Acabo de escuchar de que nosotros perdimos al traductor en español. We lost the Spanish. Perdimos el español. There is some information about the Spanish. ¿Hay alguna información sobre el español? Agustina is preparing to Ok, Agustina se está preparando be the Spanish translator. para ocupar la traducción en español. Sometimes we have these problems. A veces acontecen estos problemas. Okay. Ok, Everything is good already. Okay. todo
se está resolviendo. So we have these graphs that show how women's influence as decision makers. Nosotros tenemos este gráfico aquí que nos muestra a las mujeres como tomadoras de decisiones. They got even bigger between the first 15 years in the 20th century. Sobre estas mujeres que llegaron a ocupar estas posiciones durante los primeros 15 años del siglo XX. And if there was a bad thing to happen, I think Ellen White would say something. Y yo creo que si eso era una mala cosa que estaba ocurriendo, yo creo que Ellen White hubiese dicho algo. She's just supporting. Pero más bien es lo opuesto, ella está apoyando eso. We have some, one of these references says that tenemos aquí algunas de estas referencias que dicen que las mujeres, some of these women got very early in this high positions in our church, in the Adventist church. Que estas mujeres estaban subiendo, escalando a altas posiciones en la etapa temprana de la iglesia. 3 women were elected as General Conference Treasurer. 3 mujeres fueron electas como tesoreras generales de la iglesia. And I just want to remind you, this is for the whole world in Adventism. Y yo les quisiera recordar que esto es para todo el mundo en el adventismo. The first one we have in 1871. The second one is 1875. La primera es en 1871. And then the third one is in 1877. La otra es en 1875 y la otra en 1877. And we have Flora Plummer. Y nosotros tenemos el rol de Flora Plummer. She was elected secretary of the Iowa Conference in 1897. Ella fue electa como presidenta de la conferencia para Iowa en 1897. In 1897. En 1897. And she is the first woman that was this conference president, acting conference president. Y ella fue la primera mujer electa como presidenta de una conferencia, supongo que de una unión. Presidente interina. En portugués es presidencia interina. Ya. So, we have, asume la presidencia interina. Ella tiene el récord. Leading the General Conference Sabbath School Department. De líder del departamento de escuela sabática de la conferencia. So, and now we have this list. Ahora tenemos esta lista of 53 women. De 53 mujeres. Before the end of the 19th century. Antes del final del siglo XIX. Were ministers. Que eran ministros. And they were licensed as ministers. So they worked in the United States. Ellas trabajaron en los Estados Unidos, in Finland, en Finlandia, New Zealand, Nueva Zelanda, China and South Africa. Y Sudáfrica. 28 of these women 28 de estas mujeres had this license in 30 years between 1884 mm,
since 1884 to 1915. Ellas estaban listadas desde 1834 hasta 1915 y lo que ocurrió de allí en adelante The numbers decrease very steadily. es que el número bajó abruptamente. In the period of 60 years, En el periodo de 60 años, between 1915 and 1975, entre 1915 y only 25 1975, women names appear on this list. solo 25 mujeres And pudieron salir a luz that en esta started to lista. happen Y lo que comenzó a acontecer because they started to question about women's ordination. fue que ellas comenzaron a levantar la pregunta que tenía que ver sobre la ordenación de la So, mujer. just to make you know about how important this is, Así que solamente para hacerles entender o conocer cuán importante es esto, I mean, having these ministerial licenses es decir, este hecho de tener licencias ministeriales, is that women should be on this. Actually, everyone should have the same basis. es que todos deberían de tener These licenses, distintas they were licencias. take very seriously Estas licencias se tenían que tomar muy en serio because some of the people could speak something that was not in agreement with the real belief. porque algunas personas pudiesen no And they concordar con lo que wouldn't decían creer recommend someone to preach without these licenses. y ellos no iban a recomendar a alguien predicar sin estas licencias. So, women started to being these ministers of great churches, Tenemos a algunas mujeres que comenzaron like in New York, a comenzar a tener licencias y predicar en estas grandes iglesias como en and New in other York countries too. y en otros países también. And they used to, one of these stories are about a couple of pastors Y tenemos aquí una historia sobre una pareja de pastores. the woman was taking care of one church in New York and her husband was taking care of another church in New York. Tenemos esta historia de una pareja de pastores donde el esposo estaba pastoreando una iglesia en New York y el esposo pastoreando una iglesia, otra iglesia en New York. Evidences Así que este es un par de evidencias that points to how they were fighting against women's roles. Que señala cómo ellos estaban luchando contra el rol de la mujer. And these specific stereotypes Y estos estereotipos específicos. But I think we shouldn't have to use Ellen White. No, let me rephrase that. Déjenme reformular eso. I think that after all these methodology classes, Yo creo que después de todas estas clases de metodología, where we are learning about how to read Bible and spirit of prophecy, donde nosotros estamos aprendiendo cómo leer la Biblia y el espíritu de profecía, we should learn the principle behind that, nosotros deberíamos de conocer el principio detrás de ello, learn with these principles, aprender de estos principios and then apply to our time. y luego aplicarlos a nuestro tiempo. Everything has a reason. Todo tiene una razón. So what we need to do
Así que lo que nosotros necesitamos hacer is making the right questions to everything we read. es hacerles las preguntas correctas a todo lo que nosotros leemos. Questioning is not trying to be a rebel. Cuestionar no se trata de ser un rebelde. Actually, it's a proof De hecho, es una prueba that you are a forever student of God and the Bible. de que por siempre eres un estudiante de Dios y de la Biblia, And that you are humble to admit that. y que eres humilde para admitir eso. We have changed a lot in this movement. Hemos cambiado muchas cosas en este movimiento. Sometimes we like of the changes. Sometimes we don't. A veces nosotros nos acostumbramos a los cambios, And otras veces no. I'm saying that by experience. Y lo estoy diciendo por experiencia. But it doesn't matter how what we really want when we talk about a saving truth. Cuando nosotros hablamos de una verdad Because salvífica, I bet it was really uncomfortable and painful to Adam. To have to kill an animal. tener que haber asesinado a un animal Follow, a protocol. para That's the seguir un best way. protocolo, por decirlo de esa forma. Of being obedient to God and wanting His salvation. De haber sido obediente a Dios en una cosa en I just relación want a you su to remember salvación. that Ellen White said that Adam cried when he saw the first leaf falling from a tree. Quisiera recordarles que Elena White dijo que Adán lloró cuando él vio a la primera hoja caer I de bet ese he árbol, didn't want to kill a sheep, puesto que él no quería matar a una oveja, but he did pero lo hizo because he believed. porque él creía, He obeyed God. él obedeció a Dios. And what I'm trying to say here is that we have all these methodology classes. Y lo que yo quiero decir aquí es que tenemos todas estas clases de metodología And we should stop being so unbelievers. I don't know how to say that properly. Deberíamos de dejar de ser tan no creyentes. If you don't No sé cómo have, decir eso exactamente. Ellen White quote affirming what we believe today. A la hora de tomar I una think cita de Ellen White, science is already enough to show us how a female brain works. I'm just a second. They asked me to repeat the last sentence. solo un segundo, me están solicitando que repita la última frase. What I was saying is, we shouldn't ask for a quote. Lo que yo estaba diciendo era que nosotros no deberíamos de pedir to enforce a belief, a truth that we are studying today. Utilizar algo para imponer una verdad que deberíamos de estudiar hoy. Because Ellen White didn't have anything to talk about slavery. Porque Elena White no tenía nada para decir sobre la esclavitud. She has anything
she hadn't any. She, I'm sorry. There is no place in the Bible saying it's sin to have slaves. Disculpen. No hay nada en la Biblia que te diga que es pecado tener But esclavos. she's going to say this is a sin. Pero ella va a decir esto es un pecado. And I bet we would not maybe not agree with her Y puedo apostar que capaz no if estuviésemos de we were acuerdo con living ella in her time. si nosotros estuviésemos viviendo en su tiempo. So our usage of the sacred writings Así que nuestro uso de los escritos sagrados should be under some circumstance, under some method. It's the first point I want to conclude here. debería basarse sobre un cierto método, y ese era el punto con el cual yo quería concluir aquí con esto. We should look at science and see as a good thing, not a bad thing. Nosotros deberíamos de ver hacia la ciencia como siendo algo bueno y no algo malo. And if we don't find anything in the spirit of prophecy, y si nosotros no vemos nada en el espíritu de profecía science, que apoye a la ciencia, we should look to the facts, to the proofs. Nosotros entonces deberíamos de ver hacia los hechos, hacia las pruebas. So, just a quick summary. Así que un breve resumen. First, primero que nada, biblical stories are important to understand. Las historias bíblicas son importantes para entender, comprender. To understand how God was trying to manage all the bad things. Para comprender cómo Dios estaba intentando solventar todas esas cosas malas. These things that was happening in the past, in the biblical times. Estas cosas que estaban pasando, que estaban mal en los tiempos bíblicos. And realize he was not supporting divorce, sexism, or things like that. Nosotros vemos que él no estaba apoyando el divorcio, el sexismo, cosas como eso. Because as Elder Tess said yesterday, porque como dijo la anciana Tess ayer, God was limited. Dios estaba limitado. And he worked the best as I think he could do. Y él hizo lo mejor que él pudo hacer. The second point El segundo punto is to understand that secular history is important. Es entender que la historia secular es importante. Because we can understand and identify porque así podemos comprender e identificar where we are in history dónde nos encontramos en la historia and how to identify the sins of Babylon, y cómo nosotros podemos identificar los pecados de Babilonia, which we know is sexism in all its forms, los cuales nosotros sabemos que es el sexismo en todas sus formas, racism, el racismo, homophobia, la homofobia. The third thing is we need science today. La tercera cosa es que nosotros necesitamos la ciencia hoy. Because it shows us more deeply the nature that God created. Porque nos muestra de una forma más profunda la naturaleza que Dios creó. And can help us in this progressive work of restoration. Y nos puede ayudar en esta obra progresiva de restauración. The other point El otro punto is that if you have the knowledge of what you are capable of, es que si tú tienes el conocimiento de lo que tú eres capaz de hacer, but now you are aware of the influences upon you, pero ahora
tú eres consciente de las influencias sobre ti. Now you have this power in your hand, Ahora tú tienes este poder en tus manos, which is the knowledge about who you are, que es este conocimiento sobre quién tú eres, how you work, cómo and trabajas be. y lo que puedes llegar a ser. So, God created our brains Así que Dios creó nuestros cerebros in this specific way de esta forma específica, because I believe He wants us to choose what we like. porque yo creo que Él quiere que nosotros And this elijamos lo que plasticity queramos of ser. our brains Y esta plasticidad de nuestros cerebros is the tool that we can use to become capable to consiste en que execute things that we want to execute. consiste en aquellas If verdades you que like nosotros science and engineering, queremos, for example, que podemos hacer las cosas que queramos hacer, que nos gusta hacer. Por ejemplo, si a ti te That's gusta la good. ciencia y la ingeniería, eso está bien. you can shape your brain Tú and get puedes, skills to execute what you like, tú puedes moldear tu cerebro y tú puedes desarrollar las habilidades que prefieras. it's just a matter of time. Es solo cuestión de tiempo. And if you like cooking, if you are a guy or a girl, Y si a ti te gusta la cocina, si a ti te gusta cocinar, bien sea hombre, un muchacho o go una get your muchacha, skills. ve y You are capable of doing what you like. perfecciona tus habilidades. Tú eres capaz de hacer lo que te gusta. If this is a good thing for you, Si esta es una cosa buena para ti, and if this is a good thing to people around you, if you can help people as well, y si es una cosa buena, si tú puedes ayudar even a las better. personas, inclusive a tu alrededor, aún mejor. So after this presentation, Así que después de esta presentación, where we have this scientific and scriptural proofs, donde nosotros tenemos estas pruebas científicas y a través de las escrituras, that we were wrong about women, de que nosotros estábamos equivocados sobre las mujeres. and if you still think that there is something wrong about our position, Y si tú aún concibes o crees que hay algo malo en cuanto a nuestra posición, en cuanto a nuestra posición en relación a las mujeres ocupando altos cargos, porque tú aún crees de que ellas no son capaces, the problem is no longer because you don't have enough information, el problema ya no es más porque no tengas suficiente información, because science can just prove that to you in these presentations. porque la ciencia ya te lo acaba de comprobar a través de estas presentaciones. So what you have to meditate now, Ahora, en lo que tú tienes que meditar ahora, because you already know that your intellect and your moral part of yourself, porque ya tú lo sabes en tu parte intelectual y moral de ti mismo, they were not corrupted by sin. And what you have to do now is see your heart lo que tú tienes que hacer ahora es ver hacia tu corazón and ask for God's mercy to change your heart. y pedir misericordia divina para que cambie tu corazón, To change your prejudices, para cambiar tus prejuicios and to see that everyone has the same value as you. y ver que todos tienen exactamente el mismo valor que tú. I know that we are in a process, Yo sé que estamos en un proceso and that might be hard for some people.
Y eso puede llegar a ser difícil para algunas personas. It's hard for me. Es difícil para mí. It's difficult not to think about what I have to do to please people. Es difícil saber, no saber qué hacer Because this is something that para complacer a las women personas, suffer with. porque esto es algo And this is bajo lo cual las tiring. mujeres sufren, y esto es muy agotador, And exhaustivo, it's completely damaging to agotador. us. So I hope you can meditate on these things. Así que yo And espero if you have anything else to ask after this camp meeting, I will que be able to ustedes, talk to me. yo espero que ustedes puedan meditar sobre estas cosas. Los espero después de este campal para que me hablen, me digan I really like lo que talking. piensan. Realmente me gusta So hablar. that's it. I invite you to kneel with me to finish with the prayer. Así que eso es todo. Ahora los invito a que se unan conmigo en una oración silenciosa. Dear Father in heaven, Querido thank you so Padre much for your Celestial, word. te damos gracias por tu palabra. Thank you so much for the nature. Gracias, muchas gracias por la naturaleza. Thank you so much for the brain you gave us, Muchas gracias por el cerebro que nos diste, because we can use it to do great things porque nosotros lo podemos utilizar para hacer grandes cosas and to dig more about the human body. y profundizar más sobre el cuerpo humano. We beg you to change our hearts, Te rogamos para que nos ayudes because we a know cambiar that nuestros our corazones, heart is evil, porque sabemos que nuestro corazón es malo, but we have this hope in you, pero tenemos esta esperanza en ti, because you promised that to us. porque nos has prometido eso. I hope everything was clear, Espero que todo haya sido but claro, if it was not, pero si no fue así, please that your Holy Ghost por favor que tu Espíritu Santo can talk with these people to find more information, pueda hablar con estas personas, dialogar con ellos para que And- puedan buscar mayor información start to believe in that they have enough information now to believe in equality. y que comiencen a creer ahora que ya tienen suficiente información para creer en la igualdad. We ask your blessings, Pedimos tus and we bendiciones are thankful for everything you do for us. y estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.